Bueno, somos el grupo 3 y vamos a empezar el conversatorio del día martes y jueves de esta semana, que es del 1 al 5. Bueno, no sé si es que alguien haya leído algún libro de los que se mencionaron en el primer conversatorio. El gato No. negro, ese sí. Ah, Ese sí, sí el yo gato negro, me lo leí en redacción creativa además. por 2. Pero pues a ver, a mí me gusta, a ver, el profesor sí que mencionó todo esto de que habían como que elementos que se pueden utilizar. Es algo similar a lo de los tropos y así. Ujú. Que por ejemplo esto, lo de que tal vez el gato era una representación, alguna tal vez como imaginación del protagonista, pero de que realmente siempre tuvo esas tendencias en plan homicida, y que como que se enmascara con todo esto del gato y es como una representación. A ver, eso se me hace. A ver, me gusta en sí el concepto y también me gusta que, pues, a ver, muchos autores lo manejen de según qué maneras, pero no sé, a ver, ¿tú qué piensas? Porque tú mencionaste eso antes de que empezáramos la grabación, Karen. Sí, a ver, mira, yo pienso que en parte podría ser cierto, porque pues el libro del gato negro está narrado, o sea, el narrador no es confiable, no es fiable, porque pues lo narra el personaje principal y pues ese personaje, pues, si alguien lee el libro, eh, está como medio loco y se imagina a este gato, ¿no? O sea, tenía un gato al principio que se llama Pluto y lo mata a ese gato porque de puro gusto y luego siente como culpa. Entonces, yo sí pienso que él después se imagina a este segundo gato y no es cierto el que está ahí, pero pues al final no sabemos porque, como digo, es un narrador que no es confiable. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que se dijo en ese conversatorio, eh, y también con lo que dijo Andy de los tropos. Eh, pero sí, no sé si alguien más haya leído algún otro libro de los que se mencionaron, algo parecido a Edgar Allan Poe, no sé, podría ser El retrato de Dorian Gray o algo como los libros de Sherlock Holmes, algo así. Alguien que tenga algo que comentar sobre libros parecidos. De Wattpad o algo, porque sé que también mencionaron algo de Wattpad en el conversatorio. El único libro de Sherlock Holmes que he leído es el del sabueso de... ¿Cómo era? ¿El sabueso de...? Bueno, el sabueso. Lo leí hace muchísimo tiempo, así que realmente no recuerdo con exactitud cómo era o cómo se trataba el caso, pero lo que sí recuerdo es que me pareció muy interesante cómo li- la historia te iba dirigiendo hacia determinados culpables, entonces tú tenías en la cabeza, ah, ok, o es este, o es este, o es este, pero al final era una persona completamente diferente y cuando explicaron el por qué era esa persona, sí te quedas como que, porque habían pequeñas pistas a lo largo de la historia que sí tenía sentido al final cuando descubrieron quién era el culpable y tú te quedas como que, wow, un libro muy interesante. Eso es lo único que recuerdo de él. Sí, yo también me he leído ese libro y sé que, o sea, hasta donde sé, es basado como en una leyenda, me parece, de o sea, un sabueso que es así como, que está como endemoniado y así. Y bueno, el libro trata de eso, como de un asesinato que supuestamente lo causaron estos perros endemoniados. Sí, es muy interesante. Pero de los libros de Sherlock Holmes, sí me he leído varios así mismo como los de Poe. Me, son interesantes, sí los recomiendo.
Bueno, eso fue con respecto al primer video del conversatorio, que sería el del martes. Con respecto al segundo, que es el jueves, estábamos tratando precisamente nuestra serie. Y el profesor nos estaba haciendo correcciones, diciendo que especialmente que los personajes no tienen que parecerse, que es muy importante que tengan una gran diferencia, tanto física como, por ejemplo, su posición social, porque nosotros estábamos haciendo que nuestros personajes sean todos como de familias pobres, o no pobres, pero como de clase media baja. Precisamente porque la idea era que los padres los ingresaran a esta clínica, pero él nos planteó la posibilidad de que uno de ellos fuera rico, pero que como hay veces en que las personas ricas no sienten interés por sus hijos y no les importa realmente su salud, entonces envían a estos chicos a lugares clandestinos, también para que no se enteren las otras personas que están ahí. Y eso me pareció muy interesante como un nuevo punto de vista. También que no en todos los casos sea los padres que los ingresen, sino que podría ser el abuelo o algo. Y así fue marcando diferencia entre personajes. Y me pareció algo muy interesante. No sé si ustedes recuerden alguna otra corrección que nos hizo. También con esto podemos introducir lo que siempre el profesor nos comenta, que hay que armar personajes según nuestras experiencias, según lo que conocemos, porque no podemos escribir por ejemplo, ya que todos cuatro somos jóvenes, no podemos escribir de cómo piensa un adulto o una persona de tercera edad, porque a la final no sabemos exactamente cómo se expresa. Y eso también me hace recordar muchas series cuando tienes un personaje simplemente como que puedes establecer algo en su apariencia física que te hace recordarlo. Tal vez no te puedes acordar el nombre o algo por el estilo, pero algo en la apariencia física puede destacar. Entonces eso también es importante al momento de armar nuestra serie, que nuestros personajes tienen que tener un rasgo que los diferencie el uno del otro y los destaque también. Y esto que mencionas de lo de los rasgos y tal, también puede ir muy, bueno, ya dejando de lado un poco lo de los rasgos en sí, no bien la personalidad, esto también va relacionado con lo de los nombres y cómo nombrar a los personajes. Que el profesor mencionaba que los nombres de nuestros personajes son como que muy simples y tal, y es cierto, pero sí tenemos que buscar algo, no sé, mejores nombres. A mí, o sea, el ejemplo que dio el profesor de un militar, creo que era, un guerrero de apellido Cienfuegos, al menos a mí se me hace interesante y a ver, es pertinente, cuanto menos. Pero es cierto, o sea, tenemos que empezar como que buscando mejores nombres, porque es muy importante, y nombres que se puedan quedar así, o sea, que sean, yo qué sé, reconocibles, o que, qué sé yo, de una sepas cuál es el personaje, em, y así. Y respecto a lo de las personalidades que tienen que ser diferentes, es cierto, tenemos que cambiarlo un poco. De hecho, a ver, sí, es cierto que lo estamos intentando ya lo intentamos la última vez que estuvimos haciendo el primer capítulo, medio que cambiamos a Vicky, que pues ahora se supone que tiene como que un tono distinto al que ya tenía. Pero sí, o sea, estamos teniendo en cuenta pues, los consejos del profesor. ¿Alguien más quiere agregar algo respecto a esto? Así, también no nos olvidemos el detalle por el cual también reestructuramos un poco nuestra serie, que fue que prácticamente todo era full sufrimiento, y lo cual está bien agregarle un toque de sufrimiento porque al final es lo que queremos como que empatice el lector en este caso, pero también es cierto lo que nos comentaba el profesor, de que todo momento era puro sufrimiento, 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 y eso es lo que ocasiona o tiene tendencia
a ser bastante aburrida. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hemos estructurado la serie y vamos a aplicar lo que en un inicio establecimos, que es la venganza, que es lo principal que queremos que tenga nuestra serie. Es verdad, sufrieron, pero ¿cuál es la pizca que tiene nuestra serie como tal? Es la venganza, entonces, eso. También nos había dicho de que estábamos hablando demasiado de la religión y cuando lo leímos nos dimos cuenta de que sí era verdad. Pareciera como que si nuestra serie fuera relacionado con cómo las personas religiosas, bueno, extremadamente religiosas, pueden llegar a ser intolerantes, como que si quisiéramos, ese fuera nuestro tema principal, pero no, así que también estamos reestructurando eso para que la religión no tenga ese nivel de protagonismo. Así que es ¿Sabes importante que, tener en cuenta eso. sabes que justo recordaba también algo que mencionó el profesor en el primer conversatorio esta semana, que tenemos que hacer que lo que escribamos lo lea alguien más. Y mejor si es alguien que ya tiene conocimiento o ya está bastante enfocado y tiene mucha experiencia en lo que es la redacción. Entonces, eso también sería importante que deberíamos aplicar en nuestra serie ahora, que cuando ya la actualizamos un poco más, hacer que alguien más la lea, porque tal vez los cuatro estamos sumergidos en lo que queremos expresar, pero a la final no es así, y es como lo que caímos, que teníamos full sufrimiento y full religión, que al inicio, a ver, nuestra idea está correcta, está bien, tiene potencial, pero no lo estábamos expresando bien. Claro, uno llega a perder objetividad. Sí, o sea, a veces creo que como lo estamos haciendo los cuatro, como dice, estamos como metidos en la historia y aunque ciertamente nosotros pensamos que pues está bien, eh, como dice Susan, perdemos un poco de objetividad porque pues nosotros mismos lo creamos, lo hicimos y, y pues como que tener que cambiar lo que hicimos creo que sí como cuesta un poco, pero en cambio si lo lee otra persona y nos da su opinión eh, de cosas que podríamos cambiar, mejorar, etcétera, eh, sí sería como bastante buena la retroalimentación, ¿no? Y bueno, todos estos como conversatorios que hemos venido escuchando, siento que de cierta forma, ahora que llegamos a estos últimos conversatorios, eh, son como un conjunto, ¿no? Porque pues, como menciona el profesor, siento que podríamos hablar de las experiencias para darle más personalidad a nuestros personajes. Eh, Podríamos darle tipo la personalidad de algún amigo, alguna persona que conozcamos. Eh, y pues los tropos y todos estos temas que se han venido mencionando, siento que sería bastante importante que los pongamos, los tengamos en consideración al momento de pues reestructurar mejor nuestra serie. No sé qué piense alguien sobre También el profesor nos había dicho que estuviéramos viendo series o películas relacionadas con el género para inspirarnos. Nos había recomendado algunas series. ¿Algunos ya las viste? eh, Sabes que, o sea, yo todavía no he visto las series que nos ha recomendado, pero me vi el otro día, hace como 2 días me vi una película y antes de vérmela me comentaron que era muy gráfica. Y en un inicio, sabes que la empecé a ver y hasta me estaba durmiendo, pero luego de la nada, el primer punto de giro de la película, no recuerdo exactamente cuál era el nombre de la película, pero el primer punto de giro, hizo que realmente sea interesante y bueno, lo que quiero realmente decir es que en serio era muy gráfica, o sea, trataba de violaciones y cosas así,
muy gráfica y también muy dolorosa. Entonces no sé qué opinen si hayan visto alguna película de ese estilo. En lo particular, no me gustó para nada. O sea, sí capta tu atención porque te quedas en plan, qué feo, qué horrible. Es como si sintieras lo que le está sucediendo a esta persona, pero no siento que es algo como para captar público. ¿O ustedes qué opinan? Sí, A hay ver, un... películas así, uy, bueno, No, películas tú así gráficas, sí que me he visto dos, así que yo recuerdo ahorita. Uno se llama Holocausto Caníbal, que es una película pues en la que creo que la mencionó el profesor en la grabación, que pues es gente que se va como a la selva a hacer una expedición, no sé qué vaina, y hay como que un grupo de caníbales y tal, pero o sea, antes de que se encuentren con estos caníbales, esta gente como que tiene que sobrevivir en la selva y matan animales. Por lo que yo vi, por lo que yo leí, hay una tortuga ahí que la matan. Por lo que yo vi, esa tortuga era una tortuga de verdad. ¿Ok? Yo leí eso, que era una tortuga de verdad y que de verdad la mataron. Y de verdad, o sea, eso era real. Y que, pues bueno, esa película está prohibida, de verdad está en algunos países. Pero también el profesor, si es que se refería a esta película, mencionó que pues era falso, que no sé qué. Algunas escenas sí que pues se ve que son falsas, pues yo que sé, una persona empalada en muerta, uno de esos caníbales. Eso sí que digo, a ver, es falso, o sea, no van a matar a una persona para la película, pero este, sí hay películas así muy gráficas y ahora mí no es que yo diga, qué fea película o qué mala, no, o sea, simplemente es como que algo distinto. Y pues sí, es como dijo el profesor, hay que estar dispuestos a ver estas películas, que no nos gusten, no, tal vez, pero sí, perdí el hilo de exactamente qué era lo que me habías preguntado al principio, pero, pero sí, sí he visto películas así, sí. ¿Qué ibas a decir, Susan? ya me olvidé. A ver, sí, había una película, lo único remotamente similar a eso que he visto, que estaba en Netflix, que se trataba de una chica a la que secuestraron. O sea, yo no la vi, se la vio mi mamá. Y yo estaba como en la esquinita viendo como, ¿por qué vi eso? Esas películas realmente no son para todo el mundo. Ese nivel de... Había muchas torturas, muchas cosas muy gráficas. Ese nivel de contenido explícito realmente no lo veo en películas, más bien en mangas o animes. No, no puedo verlo con personas reales. Entonces sí, no son para todo el mundo. Pero dale que sí hay personas que sí tiene su público, ¿no? Si no existiera, no las harían. Yo creo que la película más gráfica que me he visto ha sido, hay uno que se llama Gerald's Game, que es basado en un libro de Stephen King, y es una película así como bien extraña. O sea, la película es interesante, me gustó, pero pues no es como una película que yo diga, ay, tengo ganas de ver esta película. No, la he visto como dos veces, pero es así como un poco, porque pues se trata pues, de una persona que se va así como de a revivir su matrimonio con su esposo y el esposo se muere y la man se queda esposada en la cama y se queda ahí días y la man se tiene que casi que cortar el brazo y sale ahí todo eso y luego al final esta señora se imagina como de que hay alguien en el cuarto y como que le lame los pies y así, y a la final todo eso era real. Ella pensó que se lo estaba imaginando, pero no se lo estaba imaginando, era real. Entonces es un poco perturbadora, ¿no? Y ajá, bien extraño. Bueno, pues ya concluyendo, eso fue todo por estos últimos conversatorios. Muchas gracias.
Gracias.